Palabra de vida. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 11 al 14. Hermanos, en Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, creyendo en él, han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar a quienes tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A este tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, reunido con cientos de personas y con sus más cercanos discípulos, y en una de sus numerosas enseñanzas cargadas de sabiduría, alerta a los suyos frente a la llamada levadura de los fariseos. ¿Pero qué significa esto? Entendemos en el mundo de los alimentos que la levadura es un principio de acción que fermenta la masa de harina y permite que crezca el pan horneado. Cuando Jesús pues habla de la levadura de los fariseos, habla de ese principio de acción que rige la vida y señala cuál es la levadura de estos hombres, los fariseos, la hipocresía, y agregará de alguna manera que todo lo que ellos esconden al final se sabrá, y que nada hay de su mal oculto en esta tierra que al final no se conozca. Hoy, en las relaciones interpersonales nos preguntamos quién nos habla con verdad, con sinceridad, y quién está con nosotros por interés, por conveniencia, con falsedad o inclusive son enemigos silenciosos de nuestra vida. ¿Cómo descubrir a una persona en su fariseísmo
encontremos varias características. La primera, el fariseo, el hipócrita, le encanta hablar, juzgar y acusar de los demás. Pareciera que sintiera un alivio psicológico a sus culpas, juzgando y condenando de los demás. Pareciera que se sintiera aliviado o se sintiera descargado de sus faltas personales, juzgando, descalificando y condenando a los otros. Aléjate de aquellas personas que siembran cizaña sobre tu familia, sobre tu pareja conyugal, sobre tus compañeros de trabajo, sobre tus amigos. Aléjate de aquellas personas que lo único que hacen es juzgar y condenar de los demás. Pero hay una segunda característica de la hipocresía humana, y es que el hipócrita gusta de alardear, de impresionar, habla de los viajes que no ha realizado, del dinero que no tiene, del conocimiento que no posee, de las relaciones sociales o públicas que no alcanza a tener. En verdad, que el hombre sincero de corazón nunca busca alardear frente a nadie de la abundancia de sus riquezas materiales o espirituales, y por el contrario, el hipócrita gusta de impresionar, es vanidoso frente a los demás. Finalmente, en una tercera característica del hipócrita, encontramos una realidad clara, y es que la vida del hombre bueno se conoce por sus frutos. Es una máxima evangélica. No se puede esperar un fruto amargo de un árbol sano, ni un fruto bueno de un árbol enfermo. Así es la vida del hombre íntegro. Se le conoce por sus obras de amor, por sus acciones de justicia, por sus pensamientos fundados en la verdad. Por el contrario, el hipócrita, por más que nos impresiona de entrada, cuando se le conoce con alguna profundidad, es una persona sin obras, sin acciones, sin frutos en su vida. Decían los abuelos: ¿quieres conocer el corazón de una persona? Déjala actuar libremente y conocerás en su corazón hay codicia, hay envidias, hay mentira, hay soberbia. Solo en el tiempo y a partir de las acciones de un ser humano conoceremos la profundidad y la verdad de su corazón. Pero hay un segundo elemento que nos presenta el Evangelio de hoy. Nos dice: no tengan miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo. Al final de cuentas todos vamos a morir, pero no son capaces de apartarte de Dios. Y advierte: solo tengan miedo de aquellos que pueden quitar la salvación a su alma, de aquellos que los pueden alejar de la verdad del Evangelio, de la verdad que es Cristo. Hoy te pregunto: ¿quién te distrae para sacar un espacio diario para orar? ¿Quién te roba ese tiempo, esa energía, esa pasión, ese gusto por Dios y te hace una persona más ligera, más superficial? Son las películas, son las redes sociales, son las amistades entre comillas. No permitas que nadie te robe la amistad, la intimidad diaria con el Señor, fuente de vida, fuente de sabiduría, fuente de luz, fuente de verdad, de la verdad para tu vida. Terminamos finalizando con el Evangelio de hoy, donde nos invita a la confianza en Dios superando los miedos. Y hace Jesús una precisión: si los pájaros y los gorriones del cielo los cuida el buen Dios, ¿cuánto más a ustedes no los cuidará,
que valen muchísimo más que los pájaros del cielo, y advierte: no se preocupen de los afanes que hoy les quitan el sueño, que hoy les preocupan y angustian. No olviden que hasta el último de los cabellos de su cabeza están contados y son importantes para el Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por este mensaje de sabiduría. Aléjanos de la falsedad, de la hipocresía. Ayúdanos a vivir en la verdad y a presentarnos ante ti con la justicia, con la bondad de nuestras acciones de cada día. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Misión de vida. En octubre celebramos el mes de las misiones. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué te ha impedido realizar el proyecto de Dios sobre tu existencia? El mundo se levanta de la pandemia global y de la crisis humana, social y económica. A ti te digo, levántate. Es la exhortación de Jesús, el Hijo de Dios, a todo el que se siente solo, caído, deprimido, sin ánimo. Vive con nosotros esta nueva temporada de octubre, los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, en vivo, con el Padre Carlos Yepes. Por nuestros canales de YouTube y Facebook, porque el plan de Dios sobre ti no es que estés caído. ¡Levántate! ¡Te esperamos!